A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar que esto de entender el pasado, de verlo como una cadena de causas y efectos, no es algo que haya existido siempre? No, no, tuvo que inventarse. Y la historia de esa invención es, en realidad, la historia de un hombre absolutamente extraordinario. Esta es la pregunta del millón. Antes de que existiera la historia como disciplina, el pasado era un terreno de poetas, de sacerdotes, era, vamos, un tapiz de mitos sobre dioses y cuentos legendarios. Entonces, ¿cómo narices pasamos de eso a investigarnos hechos? Pues la respuesta empieza aquí, con una palabrita del griego antiguo, historia. Ojo, que no significaba el pasado o un relato, significaba indagación. O sea, la historia no era una lista de cosas que pasaron, ¿qué va? Era un proceso activo, era el acto de buscar la verdad. Un verbo, no un sustantivo, pura acción. Y el hombre que cogió esa idea y la convirtió en una disciplina fue él, Heródoto de Halicarnaso. Y su vida, de verdad, es la clave para entender su obra, porque le tocó nacer literalmente en una encrucijada del mundo antiguo. Para situarnos un poco, Heródoto nace justo en medio del gran conflicto que definiría toda su obra, las famosas guerras médicas entre Grecia y el gigantesco imperio persa. Y vive en pleno siglo de Péricles en Atenas, una época de una efervescencia cultural, filosófica, política brutal. Y aquí está lo realmente interesante de su origen. Halicarnaso era una ciudad griega, sí, pero estaba bajo dominio persa. Esto le dio a Heródoto una perspectiva que no tenía nadie más, una visión desde dentro de las dos superpotencias de la época. Para él, los persas no eran simplemente el enemigo, sino un imperio complejo, lleno de culturas distintas. Pero fue una crisis personal la que al final lo lanzó al mundo. Por movidas políticas en su ciudad, Heródoto tuvo que exiliarse, y lo que podría haber sido una desgracia, pues se convirtió en la oportunidad de su vida. Lo transformó en un viajero incansable, cuya única patria, a partir de entonces, sería la búsqueda del conocimiento. Y en esos viajes, claro, Heródoto no era un simple turista. Estaba, sin saberlo quizá, desarrollando un método totalmente revolucionario para entender la realidad, para usar el mundo entero como si fuera una gigantesca fuente de pruebas. El método que desarrolló era una pasada para la época. No se quedaba con lo primero que le contaban. Primero, se hacía una pregunta. Segundo, viajaba al lugar de los hechos. Daba igual que fuera Egipto, Babilonia o las llanuras de Esquitia. Tercero, una vez allí, observaba con una curiosidad insaciable. Y por último, lo registraba todo, recopilando testimonios y añadiendo su propio análisis. Y es que no se fiaba de una sola versión, para nada. Recopilaba todo lo que encontraba. Hablaba con sacerdotes, con soldados, con mercaderes. Leía las inscripciones en los monumentos, consultaba archivos oficiales, crónicas de los templos. Fue el primero en juntar y contrastar de forma sistemática toda esta variedad de fuentes. Y esto de aquí, ilustra a la perfección su gran innovación. Siempre que podía, citaba sus fuentes. Frases como estas aparecen todo el rato en su obra. En una época de verdades absolutas que venían de la tradición, hacer esto era radical. Era decirle al lector, mira, esto es lo que he averiguado, y esto es quién me lo ha contado. Ahora, juzga por tu cuenta. Bueno, pues todo este trabajo monumental culminó en su gran obra, conocidas simplemente como Las Historias. Y aunque el tema central son las guerras médicas, es muchísimo, pero muchísimo más que una simple crónica militar. Este gráfico le deja muy claro. Sí, el conflicto es el eje, vale, un 40%. Pero es que casi la mitad de la obra está dedicada a lo que hoy llamaríamos antropología o geografía. A Heródoto le flipaba aprender sobre las costumbres, la religión y la vida de los pueblos que visitaba, ya fueran griegos o bárbaros, que era como llamaban a los que no hablaban griego. Y como guiño a la tradición cultural griega, su obra, aunque era súper rompedora en el método, se estructuró de una forma muy clásica. Fueron los editores, tiempo después, quienes la dividieron en 9 libros y le dedicaron cada uno a una de las musas, las diosas de las artes, un homenaje a la escala de su logro. Pero claro, este método suyo y esta curiosidad sin límites también le trajeron críticas, y casi desde el principio. ¿Era de verdad un historiador riguroso o más bien un narrador de cuentos fascinantes? Es que es un debate que sigue vivo hoy, 2 milenios y medio después. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, su espíritu crítico es innegable, busca las causas, compara fuentes, se interesa por la psicología de los líderes. Pero por otro, incluye historias que hoy nos parecen pura fantasía, como la de unas hormigas gigantes en la India que excavaban para sacar oro. Algunos contemporáneos suyos lo pusieron a caldo, acusándolo de crédulo e incluso de filobarbarismo, o sea, de tener demasiada simpatía por los extranjeros. A pesar de todos los debates, su impacto es
sencillamente incalculable. Con sus aciertos y sus posibles errores, Heródoto cambió para siempre la forma en que la humanidad se relaciona con su propio pasado. Su legado es tan enorme que se podría resumir en una idea. Inventó la historia tal y como la conocemos. Fue el pionero en buscar explicaciones humanas a los acontecimientos en lugar de achacárselo todo a los dioses. Creó un método de investigación que inspiró a generaciones, empezando por su gran sucesor, Tucídides. Y, vamos, nos dejó una ventana impagable al mundo antiguo. Tuvieron que pasar siglos para que el gran orador romano Cicerón encontrara las palabras perfectas para definir su obra. Le dio el título que ha perdurado a través del tiempo, Pater Historiae, el padre de la historia. Y la verdad, no se me ocurre un reconocimiento más justo para el hombre que nos enseñó a interrogar al pasado. Así que al final el legado de Heródoto no es solo un libro, es un método, una actitud. Nos enseñó a preguntar, a viajar, a observar y a contrastar. Y su método nos deja con una pregunta muy actual, ¿no? De todas las historias que se cuentan hoy en día, ¿cuáles necesitarán la curiosidad y el rigor de un nuevo Heródoto para que las generaciones futuras entiendan lo que realmente ocurrió?